recibimos nuevamente a la doctora Natalia Miranda, diabetóloga, quien nos informa sobre la importancia del riesgo cardiovascular. Bienvenida, Natalia, nuevamente al programa. Muchas gracias, Ana María. Natalia, hoy vamos a hablar sobre el riesgo de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué es? ¿Por qué importa tanto? El riesgo de enfermedad cardiovascular es muy importante porque calcular el riesgo de padecer una enfermedad puede guiar las estrategias de prevención. Nosotros sabemos que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad altamente prevalente, que es la principal causa de mortalidad en el mundo, y Uruguay no está ajeno a esta realidad. Y entonces sería muy bueno que todas las personas supiéramos, cuál es nuestro riesgo individual de tener esta enfermedad a futuro. Esto va a guiar, seguramente, cómo vamos a intentar prevenir la enfermedad, de acuerdo al riesgo que tengamos. ¿Cómo podemos saber a nivel individual, como tú decís, si estamos en riesgo o no de tener esta enfermedad? Bien, primero hay una gran selección de pacientes que es relativamente sencilla de establecer su riesgo, que son aquellas personas que tienen un riesgo alto o muy alto y que pertenecen al grupo de las personas que ya han tenido una enfermedad cardiovascular establecida. Por ejemplo, las personas que ya han tenido un infarto agudo de miocardio, que ya han tenido un accidente cerebral o que tienen enfermedad de las arterias de las piernas. También aquellas personas que tienen enfermedad renal crónica. Y por supuesto también los diabéticos ocupan un grupo de alto riesgo de enfermedad cardiovascular. En estas personas el riesgo ya está definido por esas características y no se necesitan herramientas adicionales para calcular su riesgo. ¿Y en las personas que no tienen un riesgo tan alto? Esa pregunta es muy interesante porque en aquellas personas en las que el riesgo no es evidentemente alto vamos a tener que hilar más fino y para eso nos vamos a basar en varias herramientas. Una de ellas pueden ser las tablas de riesgo. El uso de las tablas es muy útil y va a permitir identificar pacientes que tengan bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo. ¿Cómo se estima el riesgo? En porcentaje. Por ejemplo, un paciente que tenga un riesgo de 5%, que para determinadas tablas como tablas que se llaman SCORE, que es muy utilizado en nuestro país y que lo que evalúan es la probabilidad de tener un evento fatal de origen coronario o un accidente cerebrovascular fatal, un resultado de 5%, ¿qué significa para la persona individual? Un paciente me puede preguntar, ¿qué quiere decir que tengo un 5% de riesgo? Quiere decir que de 100 personas con las mismas características que la persona que estamos viendo, 5 van a fallecer durante los próximos 10 años de una enfermedad cardiovascular. Doctora, y luego de identificar el riesgo de la enfermedad cardiovascular, ¿qué hacemos? Perfecto, hay mucho por hacer. En las personas que tienen un riesgo bajo, fortalecer todas las estrategias para mantener un estilo de vida saludable, porque hay un factor que las personas con riesgo bajo no van a poder evitar, que es crecer. Y dijimos que la edad marca el riesgo cardiovascular de forma sustancial. Es decir, entonces que en estas personas vamos a promover estilos de vida saludables, mantener un peso correcto, tener una alimentación apropiada, mantenerse sin fumar y eso va a hacer que el riesgo aumente discretamente con los años. En las personas con riesgo extremadamente alto, ni que hablar, tenemos que ser mucho más estrictos y seguramente en esos casos, además de recomendarle estilos de vida saludable, vamos a tener que recurrir a medicación que pueden ser fármacos muy relevantes como las estatinas que controlan los niveles de colesterol de forma muy efectiva, medicación para controlar su presión arterial. En aquellos que fuman tenemos que recomendar enfáticamente que dejen de fumar porque es sustancial el cambio en el riesgo en las personas que dejan de fumar. Su riesgo va a bajar rápidamente y eso se pone muy de manifiesto cuando uno le muestra al paciente en las tablas cómo ese porcentaje de riesgo se reduce con estrategias de control de estos factores de riesgo. Hay un grupo que es el más complejo, siempre es el grupo del medio, que es el grupo de riesgo moderado, donde todavía el paciente no ha presentado enfermedades y por lo tanto en los que tienen enfermedades estas tablas no tienen ni siquiera sentido. Pero en pacientes que no tienen riesgo alto, ni por tabla ni por tener alguna enfermedad cardiovascular ya establecida y tampoco tienen un riesgo bajo, tenemos un riesgo moderado. ¿Qué hacemos? ¿Qué tan intensos somos al tratar? ¿Qué tanto medicamos? ¿No estaremos medicando de más en estos pacientes? Entonces a veces podemos afinar un poquito más
la estratificación de riesgo y utilizar algunos otros estudios que pueden modificar este riesgo en más o en menos. Estos estudios pueden ser algunos estudios de laboratorio que miden inflamación o algunos estudios de imagen que permiten identificar placas de ateroma, que son la manifestación misma de la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, a nivel de cuello, con una ecografía, que es un estudio mínimamente invasivo y muy poco costoso, o con estudios un poco más complejos, pero también muy útiles como la tomografía, donde se pueden ver el calcio en las coronarias, y esto también es una evidencia de enfermedad cardiovascular, y automáticamente cualquiera de estos hallazgos pondría al paciente inicialmente. Pensamos que era de riesgo moderado y lo reclasificamos a un riesgo más alto y por lo tanto vamos a ser más agresivos en el tratamiento con esas personas. ¿Es una enfermedad hereditaria? Es una enfermedad en la que los genes pesan mucho. Uno tiene una carga genética y de hecho tener antecedentes familiares de enfermedad coronaria, es decir, un padre, madre o hermanos que hayan tenido infarto cardíaco cerebral antes de los 55 años o antes de los 65 años, en el caso del hombre y la mujer, respectivamente, le marca al paciente un riesgo mayor. Por eso, en la evaluación de riesgo, los antecedentes familiares deben ser investigados. Doctora, para cerrar este informe, ¿qué le diría a la gente que está en su casa, por ejemplo, y que no tiene idea si puede tener o no un riesgo cardiovascular? Perfecto. Le tendríamos que decir que todos tenemos un riesgo cardiovascular y que está muy bueno conocerlo. Podríamos decir que aquellos que tienen que estar más alerta de tener un riesgo más alto y que deben consultar más rápidamente al médico son quienes tienen una enfermedad cardiovascular establecida, tienen diabetes o enfermedad renal, como dijimos. Y al resto de las personas, saber identificar que si uno tiene varios factores de riesgo que determinan enfermedad cardiovascular, como son la diabetes, la hipertensión, el colesterol, el fumar, probablemente puedan tener un riesgo que no sea bajo, puede ser moderado, alto o muy alto. En esos casos, lo mejor es consultar al médico y que él evalúe, no solo en base al número de los factores de riesgo, sino a cómo interactúan unos con otros, cuál es su riesgo real. Porque en base a ese riesgo real, el médico le va a indicar diferentes directivas para tratar de corregir un riesgo cuando está elevado o cuando es moderado, y va a tratar de mantener las estrategias saludables para que las personas podamos mantenernos con un riesgo bajo de enfermedad cardiovascular a través del tiempo. Con un antecedente de un familiar directo que haya tenido este problema de riesgo cardiovascular, es importante también que los niños se traten. Es importante que los niños se estudien, no que se traten, pero fundamentalmente cuando la enfermedad cardiovascular, y estamos hablando de infarto, accidente cerebrovascular, ocurrieron en familiares cuando eran jóvenes, no cuando el papá tenía 80, sino cuando su papá tenía menos de 55 años o su mamá menos de 65 años, eso es un antecedente familiar de cardiopatía precoz y eso marca más riesgo en la persona. Entonces, esa persona va a tener que ser estudiada antes. Entonces probablemente le recomendemos a la persona, bueno, esté atento, usted puede tener más riesgo, haga un chequeo de rutina, comience ya desde los 20 años a hacerse un perfil lipídico y sepa cómo está su colesterol, testee su presión de vez en cuando y por supuesto regule su peso, manténgase lo más próximo a un normopeso, realice actividad física y realice un plan de alimentación sana y promueva que sus hijos tengan estos mismos hábitos de vida saludables. Muchas gracias, doctora Miranda, por el informe. No, por favor, encantada.